tristemente también estamos muy acostumbrados a preguntar ¿cómo estás? Cuando realmente no nos importa tanto cómo estás, ¿verdad? Aquí no, en otra parte sí, ¿verdad? Antes de entrar en materia, quiero recordarle que está ahí en la entrada el boletín de las actividades del mes de marzo, para que usted se lo lleve. Ahí tenemos los temas que estamos compartiendo los domingos en las reuniones, y tenemos también las actividades que hay entre semana, los teléfonos de nuestras oficinas, los horarios, los correos electrónicos, nuestra dirección de Facebook, todo eso para que usted pueda. Y en la parte de adentro pues hay algunas promociones, me refiero eventos que tenemos en puerta, para que pueda estar enterado. Lléveselo a su casa, se puede llevar todos los que quiera, repártalo si usted quiere para invitar a alguien, téngalo en casa, que esté siendo recordado. En la portada tenemos nuestro lema del año 2015, el año del fortalecimiento, ¿verdad? Es que llévese uno o varios, todos los que quiera. Ahí en la entrada nuestros hermanos servidores le pueden hacer el favor de entregarle lo que quiera, ¿no? Así es de que muchas gracias por estar aquí. La verdad es de que le voy a pedir que me perdone por ciertos momentos en los que pueda estar yo garraspeando o tosiendo. Estoy batallando con los pulmones desde el domingo en la tarde. Después de las reuniones me mandaron a reclusión el domingo y luego todo el lunes, pero parece que no fue suficiente. Pero le he pedido a Dios hace mucho que mi nivel de enfermedad nunca me detenga de poder venir a servirle. Para mí este es un gozo, un privilegio. Tal y como habíamos anunciado, habíamos platicado que el miércoles pasado terminamos una temática que estuvimos estudiando por 28 miércoles, ¿verdad? Estuvimos estudiando acerca de la familia. Así es que si usted viene para el tema de la familia, siento decirle que ya se acabó. ¿Sí? Ya lo habíamos avisado y entramos el día de hoy a una temática nueva. El día de hoy, adrede, no habíamos lanzado el título, el tema, y el día de hoy, ¿verdad? Empezamos con esta nueva temática que tiene que ver con necesidades insatisfechas. Necesidades insatisfechas. Dios tiene la respuesta a tus necesidades insatisfechas. Y podríamos iniciar, lógicamente, haciendo una pregunta que creo que todos podríamos identificarnos. Te puedo lanzar la inquietud. ¿Sientes como que algo no está del todo bien en tu vida? Creo que en esto nos podemos identificar todos. Nadie podríamos decir, no, todo está en orden, todo está perfecto, no tengo ningún problema. Creo que aun cuando no estemos pasando por circunstancias difíciles, podríamos decir, ¿sabes qué? Pero algo que no estoy del todo completamente satisfecho. Pero también pudiera ser que te preguntara, ¿te sientes sobrecargado por una necesidad en particular que no has podido satisfacer o resolver? ¿Un problema que no parece tener solución? ¿Una interrogante sin respuesta? Y más allá podríamos decir, ¿puedes identificar la verdadera necesidad que está por debajo de tus incomodidades o de tus temores o de tus preocupaciones? Porque el problema de las necesidades insatisfechas no es muy, diríamos, sencillo, es complicado. Y parece mentira, pero no todos estamos dispuestos a tomar en serio el tema de las necesidades, aun y cuando nuestras necesidades son un tema muy serio, ¿sí? Leyendo un estudio que se realizó en donde hablaban de cuáles son las necesidades más comunes de las personas. Y les preguntaban, o sea, ¿cuáles? Y hablaba, por ejemplo, gente decía, mi necesidad es compañía, o sea, tener gente, no estar solo. Otros decía logros, mis éxitos, o tener un empleo, un trabajo. Otros en relación a relaciones amorosas, o de salud, o de seguridad, dinero, inclusive perdón, ¿verdad? El perdonar o el control de la vida o la victoria sobre un hábito, sobre pecado. ¿Cuántas veces tenemos hábitos que nos dominan y de alguna forma necesitamos, ¿verdad?, salir
al triunfo, diríamos. Y yo preguntaría, ¿estás dispuesto a enfrentarlas? Porque de esto vamos a estar hablando por varios miércoles en la manera más práctica que podamos hacerlo. No nos vamos a mover mucho en el aspecto, diríamos, teórico, sino queremos aterrizarlo al diario vivir. Porque la realidad es que nuestras necesidades emocionales y espirituales, o sea, las del alma y las del espíritu, provocan necesidades externas. Este es un principio fundamental y si no lo conocemos, vamos a estar concentrados en satisfacer lo que nosotros creemos que son necesidades porque son externas, es lo que está arriba, y nunca estaremos resolviendo los problemas de raíz que tienen que ver con la verdadera necesidad que está en el interior. Esas necesidades externas nos provocan una falta de paz con Dios, con nosotros mismos y con los demás. ¿Cuántas veces no podemos interactuar, no podemos convivir con la gente en condiciones normales porque andamos preocupados porque tenemos necesidades insatisfechas en nuestra vida? Y ahora vendría la pregunta bien en particular, que es algo que es importante que resolvamos, es ¿necesidades o deseos? Necesidades o deseos, porque no son lo mismo, pero lo confundimos. Cuando yo deseo algo, entonces yo digo que necesito. ¿Se ha fijado? ¿Te has fijado? ¿Verdad que sí? Cuando necesito un carro y a lo mejor nomás deseas un carro porque ya tienes uno, quieres uno mejor, pero dices yo necesito, cuando a lo mejor es solo un deseo. Los confundimos. Y en muchas ocasiones nos movemos buscando a Dios pidiendo que resuelva algo que nosotros hemos considerado como una necesidad, cuando en realidad es un simple deseo. ¿Y cuál es el fruto? El resultado de todo esto es que nos frustramos. Necesidad es cualquier cosa o algo que sea esencial para que el propósito y el plan de Dios en mi vida se cumpla. Eso es una necesidad. En pocas palabras, o sea, lo que es necesidad para mí puede no serlo para ti. No podemos decir, estas son las necesidades universales, porque Dios tiene un plan particular para cada uno de nosotros. Y entonces tú vas a necesitar ciertas cosas que a lo mejor yo no necesito para que tú cumplas el propósito de Dios en tu vida, que no es el mismo propósito de Dios en mi vida. No sé si me doy a entender. Es muy importante entonces que visualicemos, porque entonces en algunos casos la necesidad puede ser algo tan fundamental como el agua, el alimento, el abrigo o una casa donde vivir, ¿verdad? Y podría sonar lógico. Pero para otros puede ser, por ejemplo, educación o entrenamiento. Pero para otros a lo mejor no lo es. O puede ser, tengo necesidad de un sentido de dirección, saber hacia dónde debo moverme. Tengo necesidad de tener suficiente ingreso para sostener a mi familia, porque el plan de Dios es que, por ejemplo, el varón sea proveedor de su casa, ¿verdad? De suficiente. En cambio, un deseo es algo que aunque sea bueno, aunque no sea malo, no es esencial. O sea, si no se cumple mi deseo, yo de todas maneras puedo cumplir el propósito de Dios en mi vida. No sé si me doy a entender. Esa es la diferencia. La necesidad es algo que si no lo tengo, no podría satisfacer el plan de Dios sobre mi vida. Un deseo, si no lo tengo, de todas maneras puedo lograrlo, ¿sí? El punto está que a veces la necesidad no siempre es disfrutable cuando se satisface, el deseo siempre, porque deseamos eso, ¿verdad? Entonces, el hecho de que un deseo, pero esto es bien importante, estamos sentando las bases de lo que vamos a estar viendo varios miércoles. Por eso es importante, porque vamos a estar hablando de necesidades y de deseos, ¿sí? El hecho de que un deseo no sea esencial para nuestra vida no significa que no le importe a Dios. Óyeme bien, el hecho de que un deseo no sea esencial para nuestro diario vivir no significa que a Dios no le importe. No lo pierdas de vista. Dios inclusive no está en contra de que vivamos una vida alegre y placentera. Miren lo que dice Romanos 8:32. Romanos 8:32. El que no escatimonia a su propio hijo, está hablando de Dios,
no escatimó ni a su propio Hijo, ¿verdad? Sino que lo entregó por todos nosotros. Y mira la pregunta que lanza el apóstol Pablo: ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Es que vemos que Dios está involucrado, está metido o buscando satisfacer también nuestros deseos, pero en este concepto es donde empezamos a tener problemas. Tener un deseo no está mal, no es incorrecto, no es pecado, a menos que el deseo sea pecaminoso, ¿verdad? Pero el que tú tengas un deseo no está mal, ¿no? Y tristemente algunos piensan que mientras más espiritual, ¿sí?, es la persona, mientras más cristiano, tiene que ser más serio y más recatado, ¿sí? Y lo hemos visto como más aburridos. Es más, algunas personas no quieren ser cristianos porque ven a ciertos cristianos que fingen la santidad, ¿no? Y entonces caminan muy serios, ¿no? ¿Qué te pasó? Nada, es que soy cristiano. Los cristianos no nos reímos. Es que estoy en el quinto cielo. No sé, me doy a entender. ¿Quién quiere eso? ¿Quién quiere eso? Y eso no es lo que Dios está buscando. Dios promete cumplir, eso sí, todas nuestras necesidades, pero no promete cumplir todos nuestros deseos. Pero eso no quiere decir que no le importen nuestros deseos. ¿Estoy siendo claro? A lo mejor estoy siendo redundante, pero es que quiero dejar bien cimentado para los próximos miércoles, ¿sí? El punto peligroso es que somos mañosos. Dile a tu hermano de un lado: eres mañoso. Dile, dale. Con todo respeto, eres mañoso. Ay, sí. Convertimos nuestros deseos en necesidades. Por ejemplo, voy caminando, estoy batallando, no tengo dinero, ando en camión. No necesito un carro porque puedo servir a Dios en el propósito. Digo, estoy haciendo un caso hipotético, ¿verdad? Yo sé que se necesita carro para servir a Dios, ¿verdad? Y de repente llego a la agencia y digo: ¡ay! Como que Dios quiere que yo, como su hijo, soy hijo del rey. Entonces me paseo por la Mercedes-Benz, ¿no? Bueno, si usted es de los míos, se pasea por la Audi, ¿no? Y dice: yo creo que, y no cualquier Audi. No, quiero pero no tengo dinero, entonces, pero es mi deseo. Y entonces se me ocurre la locura y doy un tarjetazo. Sí sabe lo que es un tarjetazo, ¿verdad? Usted no sabe qué es eso, ¿no? Bueno, es cuando pagas con tarjeta de crédito y andas en tu carro y viene el primer mes y hay que pagar 40,000 pesos. Digo, no sé, estoy inventando. No los tengo. Entonces vengo a Dios: Señor, tengo que pagar la letra del carro. ¿Qué van a decir como cristiano que no cumplo mis responsabilidades? Porque, ¿verdad que somos mañosos? Señor, provee en el nombre de Jesús, ¿verdad? Yo creo en tu victoria, yo creo en tu... Y empezamos, nos volvemos más espirituales, pero que qué bárbaro. Bajamos huestes celestiales y clamamos toda la palabra de Dios y no llega el dinero. ¿Falló Dios? Convertimos un deseo en una necesidad. Y lo mismo puede suceder a menor escala. Una televisión. Ya sé que usted no quiere un Audi, usted quiere andar a pie, pero quiere ver la tele. O un celular. Esto es muy común. Contratos de 24 meses amarrado, ¿verdad que sí? Y luego no le roben el teléfono o se le descomponga, porque a ver cómo le hace, sígalo pagando y ya no tiene teléfono. Y digo: Señor, el teléfono es para evangelizar. ¿Sí? Venimos a Dios pidiendo que nos resuelva nuestra necesidad, cuando en realidad fue un deseo, un capricho nuestro. Y lo peor de todo es que somos tan mañosos que agarramos la Biblia y se la lanzamos a Dios. Y le decimos: Dios, no tengo para pagar la letra de mi Audi,
Pero tu palabra dice en Filipenses 4:19, ¿te lo recuerdo, Dios? Mi Dios pues suplirá todo aquello que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Venga, ¿verdad? Y no pasa nada. Y lo mismo lo podemos ver inclusive no nada más en las deudas, en las finanzas. Una persona que a lo mejor comete un delito, está en la cárcel, está en prisión, ¿sí? Señor, sácame de aquí. O sea, convertiste, en este caso no un deseo de estar en prisión, pero un deseo de tener algo, fue un delito, acabaste en la cárcel y después lo conviertes o lo quieres convertir en una necesidad y clamas a Dios pidiendo rescate. Inclusive no nos vayamos tan lejos. Enfermedades que vienen como resultado de hábitos pecaminosos. Un problema pulmonar por el exceso de tabaco, por ejemplo. Un deseo de fumarte tus cigarritos, poquitos, 3, 4, 5, 6 cajetillas por día. Y el día que quieras lo puedes dejar, o sea. Y luego los problemas pulmonares y vienes con Dios. Dios, en el nombre de Jesús declaro sanidad sobre mi cuerpo. Y miren, no dudo del poder de Dios, no quiero poner en tela de juicio. Quiero que comprendamos que convertimos un deseo en una necesidad con tanta astucia. El alcoholismo igual. No nos vayamos tan lejos, algo tan común como podemos encontrar la promiscuidad en las relaciones íntimas, las relaciones indebidas y luego al rato el VIH, el SIDA, y ahí vamos con Dios pidiendo, cuando fue un simple deseo que no supiste detener y ahora quieres que Dios lo resuelva porque es una necesidad. Y déjame decirte algo, Dios nunca estará obligado a satisfacer un deseo que tú has convertido en una necesidad. Dios no está obligado a darte los 40,000 pesos de tu abono del carro. No. Dios no está obligado a sacarte de la cárcel porque cometiste un delito. Puede hacerlo, sí, pero no está obligado. ¿Le importa? Sí le importa, pero no está obligado. ¿Me doy a entender? Y de alguna manera podríamos decir, bueno, ¿cuántas de tus necesidades hoy son auténticas necesidades? O a lo mejor tú las convertiste. Y aquí es donde yo quiero que vayamos reflexionando. ¿Cuántas de nuestras necesidades hoy nosotros las convertimos de deseo a necesidad? ¿Cuántas son genuinas? ¿Cuántas? Podríamos preguntar entonces, ¿está mal tener deseos? No. Claro que no. No, se vale soñar. Siempre y cuando estén dentro de los confines del propósito de Dios para tu vida. Porque si no, el deseo puede llevarte por caminos que distraen todo. Dice el Salmo 34:10, Salmo 34:10. Es un pasaje que también podemos malinterpretar a nuestro favor. Y dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Aquí el problema es la palabra ningún bien. ¿Ningún bien? Queremos ser como Dios y pretender saber qué es bueno para nosotros. Queremos ser nosotros los que definamos eso, ningún bien, el bien. Pero en realidad la palabra, cuando nos está hablando de falta de ningún bien, se está refiriendo a lo que es bueno a los ojos de Dios, no a tus ojos. Es que ante los ojos de Dios no te va a faltar nada bueno. ¿Me doy a entender? Pero el que está calificando lo que es bien o lo que es bueno es Dios. Se refiere a lo que va a producir un beneficio auténtico y hacia la eternidad, que es la perspectiva de Dios. No es lo que tú y yo podamos determinar como bueno. Dios es quien lo define. Ahora, ¿cuál es la perspectiva de Dios hacia nuestra necesidad? ¿Sí? Una necesidad desde el punto de vista bíblico, entonces es todo aquello, ¿sí?, que si no lo tenemos nos detiene en el cumplimiento del propósito de Dios, ¿verdad? Lo acabamos de decir. Lo que necesito es todo aquello que me ayuda para cumplir el propósito, el plan de Dios para mi vida.
Que si no lo tengo, entonces no se daría, ¿no?, completamente ese propósito. Y el único que tiene la perspectiva correcta es Dios, el panorama completo. Inclusive Él a ti y a mí nos ve completos. Dios sabe bien lo que podemos ser, lo que debemos hacer, lo que debemos lograr y cómo podemos lograrlo. Solo Dios puede saber. Entonces Él sabe cómo podemos y debemos vivir tú y yo. Porque Dios está viendo nuestra vida completa, completa. Dios ve tu vida como un todo. Nosotros hacemos separación, hacemos compartimientos. Inclusive yo no sé si ustedes han visto cuando se sugiere de cómo debes organizar la vida, planear tu vida, y te hablan de así, a ver, planea tu aspecto social, tu aspecto familiar, el de la salud, ¿sí? ¿Se ha fijado? El espiritual, como si sacaran compartimientos para estar entonces determinando la vida espiritual, el aspecto material, en el hogar, las finanzas, pero en realidad funcionamos como un todo. Podrás tener una parte de tu vida bien cimentada, pero con que otra falte, automáticamente ya no está funcionándose como un todo. Dice Colosenses 2:10 que nosotros estamos completos en Él. Estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Todo nuestro ser completamente está en Cristo. Y Cristo está involucrado en todas las áreas de tu vida. En todas. En todas. Y por lo tanto, entonces, está interesado en cada aspecto de tus necesidades, todas tus necesidades. Porque en todo momento los cristianos estamos unidos con Cristo. Y a Cristo todo en tu vida le importa. Insisto, no está mal en que tengas deseos, a Dios sí le importa. Aún y cuando estás cometiendo, no sé, el error de convertir tus deseos en necesidades. Cuando te bota un cheque por imprudencia, ¿le importa a Dios? Sí le importa a Dios, claro que le importa a Dios. Si no le funciona el aire acondicionado a tu carro, ¿le importa a Dios? Sí le importa a Dios, claro que sí. Si te han ofendido, ¿le importa a Dios? Sí le importa. Si tu suegra no te quiere, ¿le importa a Dios? Sí le importa a Dios, claro que sí, ¿verdad? Aunque parezca que no, Gil, ¿verdad? Sin embargo, el punto está que tú y yo no queremos ver hacia adentro. No queremos detenernos y revisarnos. Queremos que Dios simple y sencillamente satisfaga todos nuestros deseos. Y no nos dedicamos a evaluar o visualizar cuál es la necesidad que está provocando esos deseos. Porque en muchas ocasiones los deseos que tenemos están provocados por una necesidad verdadera. No solo el deseo lo convertimos en necesidad, sino que nuestra necesidad viene provocada, ¿verdad?, porque estamos mal enfocados con los deseos. Y todas nuestras necesidades están interrelacionadas. Te voy a poner el ejemplo. Una silla, y aquí no tengo silla ni banquito hoy, pero imagínate, ¿sí? Imagina una silla que le falta una pata. ¿Qué le va a pasar a esa silla? Lo más seguro es que se va a caer, ¿verdad? Y si te quieres sentar, ¿verdad?, te vas a caer, ¿verdad que sí? Entonces, se va a caer. Y igual, imagínate que cada una de esas patas son diversas partes de tu vida, lo espiritual, lo material, lo físico, lo relacional. A lo mejor es como que la silla es tu vida y cada una de esas patas es un área de tu vida, ¿verdad? Y si le falta una, con que le falte una, ¿sí?, se va a caer, no va a servir. Es más, si una de esas patas, aunque haya las cuatro, una está más débil, cuando se quiera usar se va a fracturar a lo mejor toda la silla por culpa de una pata que estaba más débil. ¿Verdad que sí? Ahora, también debe haber equilibrio. Imagínate que una pata esté más corta que otra. ¿Te has sentado así de repente en una silla o una mesa que se está moviendo así, que no puedes ni poner el café porque todo se te tira? ¿Verdad que sí? Creo que todos hemos experimentado eso, ¿no? Todas las patas deben ser del mismo tamaño. Todos los compartimientos o las áreas de tu vida, todos los aspectos de tu vida
tienen igual importancia para Dios y deben estar resueltos en su completo para que todo tu ser funcione sin que se caiga, sin que se rompa, ¿verdad? Sin que deje de funcionar. Debemos cuidar mucho en este punto de la corto o más largo de las patas, debemos cuidar en no estar siendo volubles, porque somos cambiantes. Hoy tu meta, tu deseo puede ser uno y mañana es otro. La palabra de Dios nos dice con toda claridad en Santiago 1:17 que en Dios no hay mudanza, ni siquiera hay sombra de variación. Dios es un Dios que no cambia. Es que debemos estar estables, debemos estar completos. Estamos entonces con esta certeza, así completos es el deseo de Dios, somos amados por Él, estamos confiados como sus hijos, estamos reclamando sus promesas. Y entonces podemos, ¿sí?, vivir vidas completas. No nada más las emociones, no nada más un sentimiento. Inclusive, hasta cierto punto necesitamos este equilibrio y esta estabilidad en todas las áreas de nuestra vida como una especie de prerequisito para servirle a Dios. O sea, te has puesto a preguntar, todos ustedes que no están involucrados sirviendo a Dios en la iglesia, lo más seguro es que una de las áreas de su propia vida no está resuelta. Es como esa silla que tiene una pata más corta y entonces no funcionan como silla. O a lo mejor les falta una pata, y no pata de ustedes, sino la de la silla, ¿sí? Y entonces están buscando satisfacer esa necesidad o deseo y por lo pronto le ponen pausa. Pastor, yo le aviso cuando esté listo para servir en la iglesia. Necesitamos esta estabilidad como requisito para servirle, para darle gloria a Dios. Es esencial en la vida cristiana porque es su obra. Así es de que no podemos perder de vista esto. Ahora, necesidades externas, ¿sí?, las obvias, las que se ven, comparadas con las necesidades escondidas. Porque somos, ya no lo voy a decir mañoso, pues somos astutos. En ocasiones, lo que pensamos que es nuestra más grande necesidad, nosotros resulta no ser lo más esencial ni la única. Hemos enchuecado, ¿sí? Por ejemplo, imagínate una persona que tiene insomnio, ¿sí? Está teniendo problemas, no puede dormir, a lo mejor tiene muchas pesadillas y entonces ve como una necesidad virtual diciendo necesito paz interior para poder dormir, ¿sí? Y a lo mejor la verdadera necesidad es que resuelva un problema que en su juventud, en su infancia, a lo mejor fue un abuso, fue abusada o fue violada. No sé si me doy a entender. Hubo algo que marcó ese incidente y entonces está en lo superficial diciendo lo que yo necesito es paz para dormir. Pero en realidad hay una necesidad adentro de resolver un problema de un daño fuerte que se hizo a esa persona. No sé si me doy a entender. No sé, imagínate por ejemplo un joven que se empieza a dar mucho en los muchachos, que tiene pleito con sus papás, está peleando y entonces ¿qué dice? La necesidad de ese muchacho es tener una casa donde irse a vivir porque en casa ya no se puede soportar. ¿Sí? Eso es virtual, ¿sí? En realidad lo que necesita es resolver su situación relacional con sus papás, ¿verdad? Tiene que honrar a papá y a mamá, como estuvimos viendo en el tema anterior. ¿Cuántas ocasiones hemos sabido en nuestra vida en donde de repente una pareja se casa porque dice, es que ella en su casa son tan injustos con ella? Es que los papás no la comprenden, es que la regañan tanto y la maltratan tanto. La solución es que nos casemos. Esa no es la solución. No tiene necesidad de casarse, tiene necesidad de someterse y creerle a Dios. Si se quiere casar, que se case, pero el punto no es que necesite casarse. No sé si me doy a entender.
Debemos cuidar, insisto, porque en esa conversión también parece muy a la ligera una necesidad cuando en realidad hay mucho más allá profundo. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, versículos 43 en adelante, encontramos la historia de una mujer con un problema de flujo de sangre. Mire lo que dice. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, ¿sí? ¿Cuál es la necesidad de esta mujer? Dinero para pagar más médicos. Su necesidad es salud, sanidad, ¿verdad? Podríamos, ¿verdad que se fija? Es obvio. ¿Sí necesita sanidad? ¿Verdad que sí necesita sanidad? Claro que sí. ¿Necesita dinero para pagar los médicos? Pues claro que sí, sabemos bien, ¿no? Y entonces se le acercó por detrás a Jesús y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, maestro, la multitud te aprieta y oprime y tú estás diciendo quién te ha tocado. Pero Jesús le dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, entendamos una cosa, su necesidad de sanidad ya estaba resuelta. Ahí dice, al instante. Ya no había más que, es más, Cristo pudo haber dicho, vámonos, pues ya está resuelto. Pero fíjese cómo Jesucristo, y así es contigo y conmigo, Jesucristo no se da por vencido. Es más, hasta el absurdo de los apóstoles. O sea, Jesús, te están apretando, te están empujando, ¿sí? O sea, andamos como si estuviéramos en el metro de la Ciudad de México y tú todavía me dices que quién te tocó. Y Jesús dice, claro que sí, porque yo sé que salió poder de mí. Y aquí parece ser, podemos deducir, que Cristo sabe que la necesidad de esta mujer no es nada más o no es solamente, o lo primordial no es su salud. Hay algo más profundo, más profundo. Y entonces, ¿sí? Viendo la mujer que no había quedado oculta, vino temblando, se postra a sus pies y le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. ¿Sí? Cristo le pudo haber dicho, bueno, órale pues, qué bueno, gracias a Dios, gloria a Dios ya. Pero Jesús sabe que la necesidad de la mujer va más allá que la necesidad física. No nada más era ser sanada, no nada más era tener dinero para los médicos. En realidad, cuando esta mujer toca el manto de Jesús, ella quedó restaurada. Y Cristo le dice, tu fe te ha salvado, ve en paz. Es que observemos entonces, lo que parecía una necesidad de sanidad, ¿sí? Cristo la sana, le da paz y le da la salvación. Lo que a simple vista tú podías decir, no, es obvio, pastor, que a este le hace falta sanidad. Y si solo le hubiera faltado sanidad, Cristo se hubiera detenido ahí y ya hubiera quedado resuelto. Y aquí es donde debemos tener mucho cuidado, porque aunque tengamos una necesidad genuina, auténtica, puede estar muy en la superficie y hay algo más acá adentro que necesitamos más todavía. Es más, ¿sabe hasta dónde vino Cristo a intervenir en la vida de esta mujer? Si conocemos la cultura de aquel entonces, una mujer con flujo de sangre no podía convivir con nadie. Nadie la podía tocar. ¿Sabías eso? Nadie la podía tocar. No podía ir a la iglesia. No podía andar con nadie. No podía tener amigas. En el momento en el que Cristo la sana, ve en paz, tu fe te ha salvado. Y además, aunque aquí no lo dice, sabemos que en realidad la está restaurando o restableciendo sus relaciones interpersonales en la sociedad. Ahora la mujer puede interactuar con la gente. Ahora sí puede ir a tomarse un café con sus amigas, cuando tenía 12 años de no poderlo hacer. ¿Te das cuenta? Ahora hay otro varón en Marcos 2, un paralítico. ¿Se acuerdas de ese paralítico que los amigos lo trajeron y lo metieron por el techo? Es este paralítico. Dice que Jesús otra vez
entró en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y Cristo les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, no a ellos: levántate. ¿No, verdad? ¿Cuál es la necesidad obvia de este varón? Pues que está paralítico, ¿no? Tú dices, ¿sabes qué? Y en muchas ocasiones hasta tú y yo nos movemos como cristianos queriendo resolver lo que creemos que es una necesidad urgente, primordial, primaria, más importante de alguien, cuando en realidad lo más importante lo hacemos a un lado. Pues, quiero pensar, imagínate que viene una persona, te agarra en la calle y te dice, no me da para un taco. Y tú dices, pobrecito, no ha comido. ¡Qué bárbaro! Y a lo mejor le das dinero o le invitas un taco, lo llevas a los tacos y a ver, fulano, entrégale todos los tacos que quiera comer y yo los pago. Pero esa no es su verdadera necesidad, la más urgente, la más trascendental, no sé si me doy a entender, la más profunda, por ejemplo, sería su salvación. ¿De qué le va a servir su panza llena, corazón contento, si no tiene a Cristo en su corazón? Y es lo que aquí está pasando. Al ver Jesús la fe de ellos, versículo 5, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Lógicamente, estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, ¿verdad? ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué es más fácil? Muy buena pregunta. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Fíjate bien que no dice, para que sepas que yo como hijo de Dios tengo poder para sanar a los enfermos y a los paralíticos. No, dice, para perdonar pecados. Jesús sabe que la necesidad más importante y de más trascendencia, más profunda, no es que se le quite lo paralítico al hombre, sino su salvación. ¿Me doy a entender? Esto es algo bien importante que no perdamos de vista. Entonces dice, para que sepas, ¿verdad?, que tengo poder, le dijo al paralítico, a ti te digo. Esto a mí me gusta cuando Jesús es bien específico, se los he dicho, ¿no? Porque si nada más dijera, en lo general, toma tu lecho, todos se levantarían, todos los paralíticos de toda la región. Pero dice, a ti te digo, nada más a ti te estoy hablando, ¿verdad? A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida, tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Vuelvo a lo mismo, era obvio que la necesidad más notoria, más superficial, verdadera, era la sanidad. Pero Cristo está identificando la verdadera necesidad de este hombre. Y tú y yo tenemos que buscar que sea Dios el que identifique nuestra verdadera necesidad. Él necesitaba el perdón de sus pecados. Inclusive a lo mejor la enfermedad era consecuencia de su pecado. Yo no sé, no nos dice, ¿no? Pero la salvación es la mayor necesidad que todo ser humano puede tener. La salvación. Todas nuestras necesidades externas son en realidad un reflejo de nuestras necesidades internas. ¿Cuántas veces no dormimos porque hay algo acá adentro? ¿Cuántas veces enfermamos porque hay algo acá adentro? ¿Verdad que sí? ¿Cuántas veces cometemos tonterías, imprudencias, porque hay algo acá adentro que no está resuelto? Necesitamos detenernos, porque la definición de Dios del concepto de bienestar no es la definición del mundo. No es la definición que el mundo tiene. ¿Qué es verdaderamente bienestar? ¿Qué es en realidad estar bien? La salud espiritual no puede ser definida por el mundo, porque el mundo
no te la puede dar. Solo Dios puede definirla. Y el concepto del mundo es cambiante. Lo que el mundo dice que hoy es sano, mañana puede no serlo. Es más, te voy a poner un ejemplo en lo material. Yo recuerdo, yo sé que yo tengo muchos años sobre este planeta más que tú, pero recuerdo que hubo una temporada en donde satanizaron el huevo y decían que si comías huevo, colesterol, ¿verdad? ¿Se acuerda? Y todos, no comas huevo, estas puras claras de huevo, ¿verdad? Y no comas solo uno y de vez en cuando y quítale la yema, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Y de repente sacaron una nota diciendo, se acaba, hasta había unas caricaturas que sacaban al huevo de la cárcel, ¿no nunca lo vio? Porque ahora los expertos dicen que el huevo no es cierto que produce un aumento de colesterol. Bueno, entonces, lo que era sano o insano hace 10 años ya no es lo mismo hoy. Es más, ¿qué decían? Bendito por ese estudio de los médicos. ¿Qué decían antes? Que el café era malísimo. Ahora dicen que el café, gloria a Dios, es necesario, ¿verdad? ¿Se fija? El mundo cambia y a lo mejor mañana encuentran otro parámetro y van a decir, no debes tomar nada de café porque te vas a morir. ¿Se fija? El concepto de salud, de integridad, de bienestar no es el mismo. Es cambiante en el mundo, pero Dios no cambia. Dios tiene un solo concepto y no se mueve, ¿verdad? Dios sí sabe la realidad de todo. Dios, ¿verdad? Y es nada más Dios el que sabe lo que en verdad a ti y a mí nos hace falta. Y lo primero que tenemos que hacer es dejar de creer que nosotros sabemos. Mira, Dios, déjame decirte lo que me hace falta, No. Solo Dios sabrá cómo proveer lo que en realidad nos hace falta. Solo Dios puede hacernos completos. Solo Dios puede perfeccionarnos. Y te pregunto, ¿estás dispuesto a enfrentar tu verdadera necesidad a partir de hoy? ¿Estás dispuesto? ¿Dispuesto a admitir que el día de hoy, por más que sonrisas que tengas, no estás completo? ¿Estás dispuesto a admitir un pecado o tu pecado? Y no me estoy diciendo, no te asustes, no te voy a decir que te pongas en pie y agarres el micrófono y digas, no, como en Alcohólicos, ¿no? Que dicen, soy alcohólico, soy fulano y soy alcohólico. ¿Cómo dicen? ¿Estás dispuesto a reconocer que por tu cuenta no puedes? Aquí es donde entramos y te digo algo, Cristo te está esperando. Cristo está esperando que tú, como esa mujer, digas, si tan solo puedo tocar el borde de su manto, voy a quedar libre de todo lo que Él sabe que debo ser librado. ¿Estás dispuesto? Porque este es el camino, la trayectoria que vamos a estar recorriendo estos miércoles. Dios, antes que otra cosa, quiere perdonar tus pecados, quiere darte la salvación, quiere darte la vida eterna, quiere darte su Espíritu Santo para que habite en ti y entonces puedas, y sobre todo quiere que tengas una relación personal con Él, una relación personal con Él. Cierra tus ojos. Yo no sé qué sientas en tu corazón. Yo me atrevo a decir que todos los que estamos aquí sentimos la necesidad de algo. Si es una verdadera necesidad o es un deseo, o si es una necesidad que fue un deseo convertido en necesidad, tampoco lo sabemos. Pero Dios sí lo sabe. Y Dios, aunque sea eso, Dios está interesado. Y yo quiero invitarte a que le digas a Dios que te permita visualizar con claridad cuáles son tus verdaderas necesidades. Dile, ayúdame a distinguir entre mis deseos, mis anhelos y mis necesidades verdaderas. Si tú estás aquí y no has tomado el paso de creer en Cristo, recibir a Cristo en tu corazón, esa es una necesidad, la mayor de todo ser humano. Necesitas a Cristo en tu corazón para que Dios perdone tu pecado, te dé la vida eterna y puedas empezar a caminar de su mano. A lo mejor eso puede ser que digas, yo necesito a Cristo. Y entonces da ese paso y dile, Cristo, ven a mi vida, ven a mi corazón. Perdona mi pecado.
Dame la vida eterna. Permíteme relacionarme contigo. Si tú ya tienes a Cristo en tu corazón, bueno, entonces dile, ayúdame a identificar, siento vacío, siento dolor, o siento necesidad, siento que me falta esto, o me falta esto otro. Díselo. Estamos en esta libertad, platica con Él te conoce tu corazón. Si tienes confusión, dile, Señor, ayúdame en estas semanas a poder ir discerniendo cuáles son mis verdaderas necesidades. Porque tú has prometido, dile, tú has prometido satisfacer mis necesidades, aunque no has prometido cumplir mis deseos. Es tan importante que converses con Dios y le creas. Dios desea suplir y satisfacer tus verdaderas necesidades. Y es la aventura que comenzaremos a lo largo de estos miércoles, identificando nuestras verdaderas necesidades, encontrando nuestras necesidades insatisfechas y buscando a Dios, que solo Él puede resolverlas. Padre, gracias, Dios, porque tú nos has llevado a reflexionar sobre esta temática. Y permite tú, Señor, que hagamos el compromiso de estar aquí cada miércoles buscando que tú trates con nosotros a través de tu palabra. Que tú vengas hablando a nuestra vida, mostrándonos cuáles son nuestras necesidades verdaderas y cuál es la solución. A confiar en ti, Señor, a agarrarnos de tu mano y caminar con la certeza de que tú nos amas y estás interesado en todas nuestras necesidades. Llévanos con bien, Señor, a donde quiera que vayamos. Señor, llévales, guárdales, protégeles. Señor, que tú traigas sanidad, que tú traigas prosperidad y bendición en cada hogar. Pero sobre todo que tú satisfagas la verdadera necesidad, lo de lo profundo del corazón de ellos. Lo brotes a la luz, mi Dios, para que pueda ser sanado por el toque tuyo con tu mano poderosa. Llévales con bien, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.